Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy iniciaremos con el tema del tercer militarismo. Recordemos que este tercer militarismo se va a dar después de que el presidente Leguía deje el poder, ¿no? En 1930. En este caso se va a crear una junta de gobierno en Lima dirigida por Sánchez Cerro, ¿no? Y van a derrogar la ley de la conscripción vial planteada por Leguía. Y también van a sancionar a los que se enriquecieron ilícitamente durante este periodo, ¿no? Asimismo, también en esta época se va a decretar el matrimonio civil obligatorio. También se va a dar una reforma monetaria y una reforma bancaria. Al año siguiente, en marzo de 1931, se establece la Junta de Gobierno de David Samanes Ocampo, quien crea nacional, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y asimismo, en esa misma fecha, va a convocar elecciones generales presidenciales, habiendo únicamente dos candidatos, ¿no? Uno de ellos era Luis Sánchez Cerro, que estaba con el partido político La Unión Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, que estaba en este caso dirigiendo el partido del APRA. Después de estas elecciones, Luis Sánchez Cerro gana las elecciones y ese mismo día los apristas, ¿no?, de Víctor Raúl Haya de la Torre van a llamar a las elecciones fraudulentas y va a haber una huelga general, pues, ¿no?, sobre todo en la ciudad de Trujillo. El gobierno de Luis Sánchez Cerro, de 1931 a 1933, se va a promulgar la ley de emergencia para el resguardo del orden interno e iniciar la persecución de los apristas y los opositores al gobierno. Se promulga una nueva constitución política, la Constitución de 1933, donde se va a reconocer la pena de muerte. También se va a prohibir a los partidos políticos internacionales. El objetivo era eliminar sobre todo el APRA, ¿no?, de la política, en este caso peruana. Luego, ¿no?, en 1932 se va a dar el año de la barbarie, ¿no?, como se le conoce según los historiadores. Los apristas, al mando de Manuel Barredo, llamado el Búfalo, van a tomar el cuartel Donovan de la ciudad de Trujillo, nombrando como prefecto a Agustín Haya de la Torre. Durante la madrugada, los apristas asesinaron a jefes y oficiales del cuartel, mientras que desde Lima se va a ordenar la represión de todo este movimiento con un bombardeo a la ciudad de Trujillo. Una vez recuperada la ciudad, los días 11 y 14 de julio, el ejército peruano, ¿no?, al mando de Luis Sánchez Cerro, fusila en las ruinas de Chanchán a un número indeterminado de apristas. Van a asesinar a apristas ese día. Este levantamiento repercutió en otras regiones del norte peruano. Por ese mismo año, en ese mismo gobierno de Luis Sánchez Cerro, se va a dar un conflicto con Colombia, ¿no?, el incidente de Leticia. Sobre todo un conflicto fronterizo, ¿no? Un conflicto fronterizo. Durante la madrugada del 1 de septiembre de 1932 se apoderaron del puerto de Leticia, en el río Amazonas, con apoyo de mandos militares en la zona. El gobierno de Sánchez Cerro decidió apoyar la acción de la población de Leticia, encargando al general Oscar R. Benavides la dirección de las tropas. Luego, en 1933 se va a dar el asesinato de Sánchez Cerro. El 30 de abril, luego de observarse el desfile patriótico de los 30.000 soldados que iban a trasladarse a Leticia, el presidente Luis Sánchez Cerro se retira entre aplausos subiendo a su automóvil, cuando un individuo de nombre Abelardo Mendoza Leiva, que era aprista, se abalanza sobre el automóvil y le dispara al presidente, ¿no?, 3 veces a quemarropa por la espalda. Después de unos minutos y tras un confuso incidente, el presidente muere. Y es así que va a asumir el gobierno de Oscar R. Benavides, ¿no?
Él va a iniciar su mandato bajo un lema, ¿no? Orden, progreso y trabajo. Su objetivo fue apaciguar los problemas internos y externos que tenía el país. Por ello va a dar una ley de amnistía, ¿no? Para los presos políticos, o sea, en su gobierno de este señor se va a liberar a los opositores del gobierno, a los apristas, a los que estaban en contra netamente del gobierno de Sánchez Cerro. En el aspecto interno va a haber una gran demanda de exportaciones de algodón, la explotación del zinc, el mercurio, el estaño y el plomo. También se realizaron muchas obras públicas, ¿no? Se construyeron barrios obreros, restaurantes populares, el Hospital del Seguro Obrero, se crea también el Ministerio de Salud y las carreteras Panamericana y la carretera Central. La obra más recordada de Benavides fue el Seguro Social Obrero, ¿no? O sea, la atención gratuita médica y la pensión para los obreros que ya se jubilen, ¿no? Esta fue una de las obras más recordadas de Óscar R. Benavides. Entre otros aspectos importantes también se va a dar la promulgación del Código Civil de 1936 y la construcción del Palacio de Justicia. Ahora recordemos también que ese incidente que se tenía, ese incidente fronterizo, ¿no? Con Colombia, el incidente de Leticia, va a llegar ya a un fin, ¿no? Firmándose en 1934 el Tratado Salomón-Lozano. Y de luego se va a dar las elecciones de 1936, donde va a obtener la victoria el candidato Luis Antonio Eguren, ¿no? Pero sus votos no fueron validados por tener apoyo del APRA, debido a lo cual se anulan las elecciones y el gobierno de Óscar R. Benavides va a continuar hasta 1939, ¿no? Entonces lo más importante de este aspecto es que estos dos presidentes militares van a llegar al poder, ¿no? De manera autoritaria y sobre todo van a querer, no van a querer en este caso tener más opositores políticos, ¿no? Como el APRA. Entonces veamos una línea de tiempo. En 1931 se crea el Jurado Nacional de Elecciones por Luis Sánchez Cerro, ¿no? Y ese mismo año se lleva elecciones y gana Sánchez Cerro, el militar. En 1932 se va a dar la matanza de apristas en Trujillo, ¿no? En 1933 se promulga la constitución política que otorga a la mujer el voto municipal. En 1933 de ese mismo año, Sánchez Cerro va a ser asesinado por un aprista y lo va a reemplazar Óscar R. Benavides. El conflicto entre Perú y Colombia, generado por la actitud de la población de Leticia, se solucionó definitivamente durante el segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Ahora respondemos a las siguientes actividades. ¿Cómo llega al poder Sánchez Cerro? Mediante un golpe de Estado, ¿no? Va a crear una junta de gobierno, va a crear el Jurado Nacional de Elecciones y llega de esta forma, ¿no? Según apristas, de manera fraudulenta al poder. ¿Quién fue proclamado como el presidente moral del Perú? Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue reconocido en Trujillo como presidente. ¿Cuál es la obra más recordada de Óscar R. Benavides? Es la ley del seguro social obrero, ¿no? Y la jubilación también para los obreros. En las elecciones de 1936, ¿por qué no se reconoció como presidente del Perú a Luis Eguren, ¿no? En primer lugar, según en este caso los políticos, tenían el apoyo de los apristas, ¿no? Y esa fue la única razón por la que no se le dio en este caso el cargo de presidente. Luego vamos a completar los siguientes enunciados. El primero dice, puntos suspensivos, crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Luis Sánchez Cerro. Número 2, el presidente, puntos suspensivos, promulga la Constitución de 1933. Aquí también es el presidente Sánchez Cerro.
Número 3. La elección de puntos suspensivos fue anulada por tener apoyo del APRA. La elección en este caso de Luis Eguren. Número 4. El punto suspensivos otorgó una prórroga de 3 años más a Benavides. Aquí es el Jurado Nacional de Elecciones. Le va a dar un apoyo prácticamente a Benavides. Luego ustedes en casa desarrollan la página 72 y la página número 73.